Listo, ahora sí, buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a continuar con la clase que habíamos quedado, la parte introductoria. Anteriormente, hoy vamos a llevar la primera práctica. Vamos a tener que aprender las primeras funciones que se utilizan en Excel para poder iniciar con esta clase. Voy a ampliar un poco más para... Listo, ahí sí logran ver, ¿cierto? Ya. La primera función o fórmula que vamos a aprender el día de hoy va a ser una de las funciones lógicas. Las funciones correspondientes al grupo de las funciones lógicas. Voy a poner en mayúscula para que puedan ver claro. Si nosotros nos situamos en la pestaña donde nos dice fórmulas, en esta parte, vamos a poder observar que existen diferentes tipos de fórmulas, el cual vamos a ver en este momento. Existen los tipos, ahí observamos, existen las fórmulas lógicas, existen las fórmulas de texto, existen las fórmulas de fecha y hora, existen las fórmulas de búsqueda, de matemáticas y trigonométricas y otras más funciones. Entonces, el primero que vamos a ver corresponde al grupo de fórmulas lógicas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es una fórmula o función? Lo pueden llamar funciones, algunos los llaman funciones y algunos los llaman fórmulas. Ya no hay problema cuando encuentren, por ejemplo, en internet, quieren buscar más información y encuentran con el término de funciones, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo, funciones o fórmulas. Aquí vamos a ver la función. Con respecto a las lógicas, tenemos falso, tenemos no, tenemos o, tenemos sí, sí error, sí nd, verdadero, xo y la fórmula y. Todas estas funciones corresponden al grupo de las funciones lógicas. Entonces, la primera función, en este caso, el que vamos a aprender es la función sí, la fórmula sí. Entonces, el día de hoy llevaremos la fórmula sí. Como sabemos, la fórmula sí tiene, es una condición. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Funciona de esta manera. Igual sí. Un momento. Ya, ahora sí. Funciona de esta manera. Igual sí, abro paréntesis. Tiene tres parámetros. Profesor, ¿qué es un parámetro? Un parámetro es un requisito que nos pide la fórmula. Entonces, en este caso, la fórmula nos pide tres requisitos, ¿no? El primer requisito me dice que tengo que insertar si yo le doy aquí igual sí, la prueba lógica, ¿ven? No sé si pueden observar o hago un acercamiento. Miren, inserto la fórmula sí y me pide la prueba lógica. Luego me pide el valor sí verdadero. Y por último me pide el valor sí falso. Entonces, a eso es lo que cuando les digo, nos pide tres parámetros. El primer parámetro nos pide la prueba lógica, el segundo parámetro nos pide el valor sí verdadero y el tercer parámetro valor sí falso. Nos pide tres requisitos que debemos de insertar para poder utilizar esta fórmula. Recuerden que les había dicho que nosotros ordenamos, ¿no? A Excel, ordenamos mediante fórmulas o funciones. En este caso, para que Excel nos haga caso, nos pide tres requisitos, ¿no? Para que pueda funcionar exactamente la fórmula, nos pide tres requisitos. La prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor
sí falso. Ahora sí, como ya sé cuáles son los tres requisitos que me pide la fórmula, paso a explicar los tres. Aquí me pide voy a borrar, aquí me pide la prueba lógica. Luego me pide valor sí verdadero. El valor sí verdadero. Y por último, me pide el valor sí falso. Listo, me pide esos tres requisitos, la fórmula sí. Y tengo que insertar esos tres requisitos que me está pidiendo para que pueda funcionar la fórmula. Listo, ahora sí. Ya. Tengo entonces la fórmula sí. Como primer requisito que me pide es la prueba lógica. Luego me pide el valor sí verdadero. Y por último me pide el valor sí falso. Aquí les voy a hacer un paréntesis. En toda fórmula, miren, escuchen, en toda fórmula se utiliza el símbolo igual. En toda fórmula, en toda función se utiliza el signo igual para llamar a una función. Por ejemplo, yo quiero trabajar con la función sí, entonces genero el símbolo igual y escribo la función. ¿Ve? ¿Qué pasa si yo no pongo el símbolo igual? Por más que escriba sí, no me va a reconocer la función. Entonces, ¿cuáles son los dos símbolos que utilizan las fórmulas o las funciones? Utiliza el símbolo igual y el paréntesis, ¿ya? El símbolo igual y el paréntesis. Escribo el símbolo igual y puedo escribir cualquier fórmula. Por ejemplo, ¿ve? La fórmula suma, puedo escribir la fórmula sí, puedo escribir la fórmula aleatorio, ¿ve? Puedo escribir la fórmula factor, puedo escribir la fórmula radianes, puedo escribir la fórmula, cualquier fórmula o octagonal, etcétera, etcétera. Entonces, el primer punto, cualquier fórmula, antes de llamarlo, necesitamos invocarlo con el símbolo igual. Luego escribimos la fórmula, en este caso la función sí, y una vez que hayamos insertado el nombre de la fórmula, abrimos paréntesis. ¿Ya? Para todas las fórmulas. Entonces, para todas las fórmulas utilizamos el símbolo igual y el paréntesis. Pero el paréntesis tenemos que digitar una vez escrito la fórmula que vamos a usar, en este caso sí, y abrimos paréntesis. Listo. Ahora, como segundo parámetro que vamos a ver aquí en esta fórmula es que el que vamos a utilizar otro símbolo es la coma. La coma. A ver, los que están en sus computadoras o en sus laptops, esto es un punto importante, porque hay muchos alumnos donde fallan en este punto. En el caso mío, recuerden, en el caso mío yo estoy ingresando punto y coma. ¿Por qué punto y coma? Porque si pueden notar aquí abajo, en donde me genera, ahí debajo de la fórmula sí, pueden observar que ahí me dice, ¿no? Sí, prueba lógica. Cuando finaliza la palabra sí, prueba lógica, ¿qué símbolo está ahí? Está el punto y coma, está el símbolo de punto y coma. Luego dice valor sí verdadero. Termina el valor sí verdadero, ¿qué símbolo está ahí? Está el punto y coma. Entonces, profesor, ¿cuál sería la diferencia entre tu computadora y sus computadoras de ustedes?
Esto no va a depender de sus computadoras, va a depender de la versión de Excel que esté instalado en su computadora. Por ejemplo, el caso mío es el 2016. Si ustedes tienen instaladas otras versiones de Excel, de Ofimática, perdón, en algunos casos no va a ser punto y coma. Escuchen esto. Miren, observen, abran todos su hoja de cálculo y observen qué es lo que les corresponde a ustedes. Si es punto y coma o coma. En el caso mío, recuerden que es punto y coma. Por eso que yo voy a trabajar con punto y coma. Eso no se hagan problemas, es algo sencillo. No solamente verifiquen qué es lo que les sale a ustedes. A mí me sale, miren ahí, me sale punto y coma. En el caso de ustedes, si es que les sale punto y coma, bueno, trabajaremos de igual manera, ¿no? Con ese símbolo de punto y coma. Pero si es que les sale solamente coma, ya saben, solamente trabajen con la coma. Y ya saben que eso es referente a la versión de Excel, ¿no? Porque hay Excel 2010, 2013, 2016 y Excel 2019. Entonces, en ese sentido, no se vayan a confundir. Ya les estoy explicando que los símbolos que vamos a utilizar solamente va a variar en esa parte del punto y coma. Lo demás, absolutamente igual. Igual. Tanto en Excel 2010, 2013, 2016 o 2019, se abre de esta manera las funciones, con el símbolo igual y con el paréntesis. Solamente la variación vendría a ser al momento de ingresar punto y coma, o en algunos casos solamente coma. Eso ya va a depender de su Excel. ¿Ya? Listo. Entonces, habiendo explicado eso, procedemos, continuamos, ¿no? Descifrando qué nos pide aquí los tres parámetros. Me pide la prueba lógica, el valor si verdadero y el valor si falso. Listo. Una vez que haya ingresado los tres parámetros, cierro paréntesis, ¿no? Una vez que haya ingresado aquí prueba lógica, punto y coma, luego ingresé el valor verdadero, punto y coma, y luego ingreso el valor falso. Una vez que ingreso los tres parámetros que me pide, procedo a cerrar el paréntesis. Listo. Esto es la sintaxis de las fórmulas. Esto es cómo se debe trabajar, ¿no? Ingreso un parámetro, escribo punto y coma. Ingreso otro parámetro, ingreso punto y coma. Y cuando ya finalizo, cuando termino de ingresar los tres parámetros, cierro paréntesis. Listo. Eso sería todo con cuestión de la sintaxis. ¿Ya? Es la sintaxis de las fórmulas. Listo. Ahora sí vamos a analizar qué es lo que nos quiere decir cada requisito o cada parámetro, ¿no? De la fórmula. La fórmula sí nos pide la prueba lógica, nos pide el sí verdadero y nos pide el valor sí falso. Profesor, ¿qué significa cada una de estas fórmulas? La prueba lógica, esto voy a borrar para que no les confunda. Listo. La prueba lógica en la función sí quiere decir que nosotros vamos a generar una pregunta. ¿Cuál vendría a ser esa pregunta? Por ejemplo, si yo tengo aquí la palabra hola, miren, voy a hacer este ejemplo. Si yo en una celda, en la celda C2, recuerden, tengo dentro de la celda C2, contiene la palabra hola. Listo, entonces aquí hago una pregunta en la prueba lógica, le digo. La celda C2 es igual a hola. Mire, le estoy preguntando, estoy generando una pregunta. Si yo tengo en la celda C2 como contenido una palabra que dice hola, y acá estoy generando una pregunta. Aquí ya estoy haciendo la fórmula y estoy generando la pregunta. Le estoy diciendo, le estoy preguntando, ¿no? Mejor dicho. La celda C2
es igual a hola, estoy preguntando. Y aquí, donde me dice valor sí verdadero, tengo que escribir algo que yo quiero que me genere Excel. Tengo que escribir, por ejemplo, yo quiero que Excel me diga, si es igual a hola. O mejor dicho, si, a ver, hay un texto, hola. Listo, miren, yo aquí genero una pregunta, le digo, ¿no? La celda C2 es igual a hola. Y aquí escribo, una vez que yo mismo haya generado esa pregunta, aquí yo mismo escribo y le digo, cuando se cumpla lo que dice la pregunta, cuando se cumpla esta pregunta, cuando es cierto, quiero que Excel me genere como texto todas estas palabras. Hay un texto, hola. Y aquí escribo lo que quiero que Excel me genere cuando esta pregunta no se cumpla. ¿Me entienden? O sea, cuando se cumple esta pregunta, cuando esta pregunta sea verdadera, yo escribo acá lo que quiero que Excel me escriba. Y cuando esta pregunta no se cumpla, yo escribo aquí lo que yo quiero que Excel me genere cuando no se cumpla esta pregunta. ¿Eh? Tan sencillo. Cuando se cumpla esto, quiero que me escribas esto. Y cuando no se cumpla esto, quiero que me escribes esto. Mire, ahora sí hemos entendido, ¿eh? Cómo funcionan sus parámetros. Entonces, la prueba lógica, ¿qué cosa es? La prueba lógica es una pregunta que nosotros vamos a hacer, a generar a Excel. El valor sí verdadero es un texto, un valor, lo que sea, que yo quiero que me genere Excel cuando esta pregunta sea verdadera. Por eso, miren, aquí dice valor sí es verdadero. Valor sí verdadero. O sea, cuando es verdadero esta pregunta, aquí tengo que escribir algo que yo quiero que Excel me genere. Y cuando esta pregunta no sea verdadera, cuando no se cumpla esta pregunta, aquí me dice valor si es falso. Es por eso que yo aquí escribo el texto que yo quiero o el valor que yo quiero cuando esta pregunta o cuando la prueba lógica, hablando técnicamente, no se cumpla. Listo, vamos a hacer el ejemplo entonces. Aquí, en esta celda voy a hacer lo mismo que hice aquí abajo, miren, y vamos a ver cómo funciona. Escribo la fórmula igual si, abro paréntesis, miren, me pide la prueba lógica. Me pide la prueba lógica. Profesor, ¿cómo yo sé que me pide la prueba lógica? ¿Por qué? Porque cuando yo paso el cursor por encima, miren, se pinta de color azul. Eso quiere decir que me está pidiendo que ingrese la prueba lógica. Si yo paso por encima del valor sí verdadero, no pasa absolutamente nada, ¿ve? Están inactivos. El que está activo ahora es prueba lógica y eso es lo que me está pidiendo la fórmula. ¿Qué les había mencionado que es la prueba lógica? Es una pregunta que nosotros vamos a generar, ¿cierto? Entonces, prueba lógica. Escribo. La celda C2 es igual a hola. Miren, le estoy preguntando tal y cual como les mencioné abajo. Por eso les digo que Excel es sumamente fácil, ¿no? La celda C2 es igual a hola. Listo, ya generé la pregunta. Ahora procedo a digitar el símbolo de punto y coma. Recuerden que esto va a variar en ustedes, ¿no? Ya les había explicado. Miren, escribo punto y coma y ahora Excel me está pidiendo que inserte el segundo parámetro, que es el valor sí verdadero. ¿Qué les había mencionado que vendría a ser el valor sí verdadero? Es un texto, el que yo escribo, el cual Excel me va a generar cuando se cumpla esta pregunta. Entonces,
Escribo el texto, a ver, quiero que Excel me diga, hay un texto, hola. Listo. Entre comillas, cuando es texto, entre comillas. Cuando es valor numérico, así nada más, sin comillas. Listo, mira, estoy haciendo lo mismo. Luego, ya terminé de ingresar el valor sí verdadero. Nuevamente, presiono aquí, si pueden observar, me pide el punto y coma. Escribo punto y coma. Y ahora me pide Excel, miren, se activa, ¿ve? De color azulito. Si pueden observar, es porque Excel me está pidiendo el valor si falso, ese parámetro. Y aquí voy a escribir, no hay texto hola. O no existe ese texto. Mejor haré lo mismo. Listo, ahora sí. Ya, ahora sí. Entonces voy a minimizar esto. Listo. Ahora sí está entendible. Miren, aquí generé una pregunta. Le dije, ¿no? La celda C2 es igual a hola. Es como decirle, dentro de la celda C2 existe la palabra hola. ¿Ves? Lo mismo, como quieran describirlo. O en la celda C2 tiene el contenido hola, la palabra hola, ¿ves? Como quieran, pero sintácticamente se escribe, ¿no? La celda C2 es igual a hola, se escribe la pregunta. Aquí escribí un texto, el cual Excel me va a generar cuando esto se cumpla. Por ejemplo, cuando en la celda C2 hay la palabra hola, en la celda C2 existe la palabra hola, me va a generar, hay un texto hola. Pero si en la celda C2 no hay una palabra que diga hola, me va a generar esto. ¿Me entienden? Es cuando les decía que cuando se cumpla y no se cumpla. Miren, ahora voy a presionar Enter. Voy a dar en sí. Listo, miren. ¿Qué me genera Excel? Me genera esta palabra. Me dice, hay un texto, hola. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se ha cumplido la pregunta, ¿cierto? Yo le dije, ¿no? En la celda C2 es igual a texto hola. Como se cumple, aquí tengo el valor sí verdadero. Se ha cumplido, entonces me muestra esto. Hay un texto hola. Pero ¿qué pasa? Mira, si en la celda C2 no existe la palabra hola, sino, a ver, buen día. Miren. Cuando en la celda C2, miren, aquí, cuando en la celda C2 no existe la palabra hola, me aparece no hay texto hola. Pero cuando está la palabra hola, me aparece hay un texto hola. Entonces eso vendría a ser lo que habíamos explicado, ¿no? Cuando se cumpla esto, me va a generar esto. Cuando no se cumpla esto, me va a generar esto. Y ahora podemos observar, miren, ve, está hola y se cumple esto. Hay un texto hola. Pero si no hay hola, cualquier otra palabra, se cumple esto. Ahora sí está claro esa fórmula de la función sí. Por favor, me pueden cerciorar si está claro esa parte para poder continuar sobre sus parámetros. ¿Cómo funcionan los parámetros de la función sí? Tenemos la prueba lógica, el valor sí verdadero y el valor sí falso. La prueba lógica les decía que vendría a ser una pregunta, el valor sí verdadero es el texto que queremos que nos genere cuando se cumpla esto, y el valor sí falso vendría a ser un texto que nosotros mismos escribimos para que Excel nos genere cuando no se cumpla esto. A ver, ¿me pueden cerciorar si está claro hasta ahí? Pueden activar sus micrófonos. A ver, voy a preguntar a 3 alumnos. Si 3 o 4 alumnos me dicen que sí. A ver, señor Aníbal Soto Jiménez, ¿está claro esta parte?
Sí, licenciado, todo claro. Muy bien. Diomar, Diego, Simón. Buenos días, profe. Sí, todo claro, bro. Muy bien. Stephanie Cisneros, Takuchi. Eh, sí, licenciado, está Ya, claro. muy bien, muy bien. Y por último, Linda Palacios. Buenos días, licenciado, sí está claro Ya, todo. muy bien. Ya, exacto. Entonces, habiendo explicado eso, procedemos al primer ejemplo. Abriré en... Voy a abrir la función sí básico en un momento, un momento. Debe estar por aquí. Función sí, listo. Buen día. Ya. Momentito, momentito. Listo. Aquí entonces vamos a trabajar nuestros primeros ejercicios. A ver, un momento. Sí pueden ver, ¿cierto? Ya, listo, ahora sí. Como ya hemos visto los parámetros, cómo funciona esta función, la función sí, vamos a hacer el primer ejemplo para el cual voy a necesitar aumentar de tamaño. Ahora sí, listo. Miren, la función sí lo vamos a utilizar en diferentes campos y con diferentes ejemplos. El primer ejemplo, una vez analizado la fórmula, ¿no? O sea, lo primero que siempre tenemos que hacer antes de utilizar una fórmula es analizarlo. Una vez que lo hayamos analizado, cuántos parámetros nos pide, qué símbolos se insertan y cómo funciona la fórmula y qué significa cada uno de sus parámetros, ahí recién empezamos a ejecutar las primeras prácticas. Entonces, lo que ya hemos aprendido de la fórmula sí, lo vamos a utilizar en este ejemplo. Ahora, igual, sí. Abro paréntesis y voy a generar la prueba lógica. Como ya volviéndoles a recalcar, ¿no? Como décima vez. Entonces, en la prueba lógica yo ya sé que el profesor me dijo que es una pregunta que yo tengo que generar y según a esa pregunta tengo que generar si es verdadero o si es falso. Entonces, generaré la prueba lógica, la pregunta, ¿no? En todo caso. Tengo una tabla aquí donde me pide la edad. Miren, me dice el campo edad. Hay edad de 17, de 18, de 20, 22, 17. Recuerden que en la primera clase les dije que a nosotros no nos importa los datos que están aquí, ¿cierto? Solamente nos importa trabajar con los nombres de las celdas. Por eso es que les dije, no, a nosotros no nos debe importar la edad. Solamente como referencia nomás lo vemos y nos damos cuenta que en este campo se está trabajando edad. Y luego nos pide otro campo en donde vamos a insertar la fórmula condición. Nosotros mismos analizamos sin que alguien nos diga y automáticamente nos podemos dar cuenta que ahí más o menos nos pide que pongamos mayor de edad o menor de edad. O sea, que nos genere Excel si es mayor de edad o si es menor de edad, según a qué, según a su edad.
Según a su edad, que me genere un texto que diga mayor de edad o menor de edad. Todo esto utilizando la fórmula sí. Listo. Entonces, ahora ya sé qué es lo que quiere Excel, qué es lo que me está pidiendo esa tabla. Ahora sí procedo a generar la fórmula. Igual, sí. Prueba lógica. Le digo, si esta celda, miren, si la celda A8 es igual. ¿Está bien? A ver si alguien me puede ayudar ahí. ¿Está bien ahí cuando pongo el símbolo igual? ¿O qué es lo que tendría que poner? Punto y coma, ¿o no? ¿Cómo? Punto y coma, profe. No, aquí voy a generar la pregunta. ¿Estará bien si yo pongo A8 es igual a 17? ¿Así? O sea, eso es la prueba lógica y sabemos que la prueba lógica es la pregunta que tenemos que hacer. Una vez que hayamos terminado la pregunta, recién ponemos punto y coma. ¿La pregunta estará bien? A ver, Melanie Tarazona. Licenciado, sería el signo mayor. O menor. Muy bien, muy bien, excelente, excelente. La pregunta sería lo siguiente. ¿La celda A8 es mayor a 10 o mayor o igual podríamos poner, ¿no? Si la celda A8 es mayor o igual a 18, listo, la pregunta ya está la prueba lógica. La celda A8 es mayor o igual a 18, listo. Y aquí escribiré el texto que yo quiero cuando se cumpla esa pregunta, o sea, cuando se cumpla la prueba lógica. ¿Qué pregunta le hice o qué prueba lógica le hice? A8 es mayor o igual a 18, listo. Cuando se cumpla, quiero que me escribas mayor de edad. Listo, punto y coma. Y aquí escribo lo que quiero que Excel me genere cuando no se cumpla. Recuerden que llevamos lógica. Los números mayores igual a 18 son 19, 20 hasta el infinito. Y lo contrario vendría a ser 17, 16, 15 hasta el menos infinito. Es por eso que en la primera clase les decía que Excel automáticamente como lógica, aquí le vamos a insertar qué es lo que queremos que nos escriba cuando no se cumpla esto. Entonces, le voy a escribir menor de edad. Y listo, miren, ya terminé mi primera práctica en la función sí, rápidamente. Le doy en sí. Miren, ¿qué texto me ha generado? Me ha generado menor de edad. Ahora, prosigo a insertar la fórmula a todos. ¿Cómo se inserta, profesor, la fórmula para todos? Para los que no saben, si pueden observar en esta parte, en la esquina inferior derecha, hay un cuadradito. Hay un cuadradito. Si es que no lo pueden ver, haré un acercamiento. Ahora sí, ¿ve? Un cuadradito de color verde que se diferencia de las 4 esquinas. No todas las esquinas tienen eso, ¿ve? Entonces, con el cursor del mouse, hacemos clic en ese cuadradito, presionamos clic, sin soltar, no suelten el clic, no suelten y arrastre hasta abajo. Bueno, en el caso mío termina aquí, listo. Ahí recién suelto. Miren, vamos a ver que nos va a generar el texto según el contenido de las celdas. Miren, por decir en la celda A9 me sale que es mayor de edad. ¿Por qué? Porque aquí está el número 18. Aquí también me sale mayor de edad porque está 20, aquí también mayor de edad. Y miren, cuando es una edad menor a 18, me sale menor de edad. Cuando es 18, mayor de edad. Cuando es 29, mayor de edad. ¿Ve?
30 mayor de edad, 21 mayor de edad. Solamente, ¿cuántos menores tenemos? Solamente tenemos aquí 1 y aquí 2. Entonces, ahí ya nos pudimos dar cuenta que la fórmula es sumamente sencilla. ¿Ve? Aquí generamos, le preguntamos. La celda A8 es mayor o igual a 18. Si esto se cumple, escríbeme mayor de edad. Y si esto no se cumple, escríbeme menor de edad. ¿Ve? Y de esa manera tan sencilla y simple vendría a ser la función sí. Vamos por el segundo ejemplo. Para el segundo ejemplo, vemos, haré un acercamiento, listo. A ver. Esto no, esto, listo. Esto es lo mismo, condición, a ver, vamos a ver, listo. Vamos al ejercicio 4, ejercicio 6. Vamos a abrir el otro ejercicio. A ver, un momentito para hacer el segundo ejercicio, porque esos ejercicios ya son un poco avanzados. Aquí vamos a llevar lo básico nada más. Listo, entonces, a ver, ya lo estoy volviendo a analizar ahora para poder ver. Aquí está, listo. Entonces, continuamos con los ejercicios básicos. Listo. Aquí vamos a ver el segundo ejemplo. También voy a aumentar de tamaño. Listo. Lo que no quiero es esto, ¿ve? No quiero mostrarles esto porque es... Si les muestro eso es como si les estaría dictando y ustedes no analizarían, ¿no? Nunca aprenderían Excel. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. Me dice, miren, primero analizo la tabla. Aquí tiene un campo, artículo, que me dice CPU, mainboard, teclado, ahí ya. Me doy cuenta que son accesorios de computadoras. Con una codificación de 01010. Y me pide aquí, me dice, si la celda C11 es igual a 1, allá. Me piden si es aquí, mostrar mensaje activo o baja, dependiendo del valor del código, ¿ve? Entonces aquí está. Tengo que escribir activo o baja. Entonces aquí habíamos visto, ¿no? Solamente es lo mismo que el ejemplo anterior, solamente con textos diferentes, ¿ve? Me dice, cuando está el número 1, escribir activo, y si está el número 0, escribir baja. Es algo sencillo. Entonces, empiezo a hacer la primera fórmula. Igual, si, abro paréntesis, la prueba lógica. Como prueba lógica, ¿qué insertaría? Hago clic aquí, ¿no? Si esta celda es igual a 1, ¿ve? Sencillo. Si es así, como no es un texto, es por eso que no lo pongo comillas. Recuerden eso, cuando es texto ponemos comillas. Cuando es valor numérico, sin comillas. Es por eso que no le puse comillas. Y le pregunto, la celda E5 es igual a 1. Ahora sí procedo al punto y coma. Listo. Cuando es igual a 1, ¿qué nos dice que tenemos que escribir? Activo, ¿cierto? Entre comillas, activo. En caso contrario de que no sea el número 1, punto y coma, en caso contrario escríbeme baja. Listo, Listo, entonces, ya escribí la pregunta o la prueba lógica. Aquí escribí el texto que me quiero que genere cuando se cumpla la prueba lógica y aquí el texto que quiero que se genere cuando no se cumpla la prueba lógica.
y procedo a presionar Enter. Listo, miren, me generó el texto baja, ¿por qué? Porque yo le dije, ¿no? En mi fórmula le dije, cuando no se cumpla 1, escríbeme baja, es por eso. Aquí no hay número 1, por eso me generó baja, pero si yo bajo, miren, genero las fórmulas. Puedo darme cuenta, miren, cuando encuentra el número 1, genera la palabra activo. Cuando no encuentra el número 1, la palabra baja. Encuentra el número 1, activo. Número 0, baja. ¿Ve? Sencillo. Ahora vamos por el tercer ejemplo. Sí, me pide, ¿cuál sería? Vamos a un costado. En un costado tiene que estar las indicaciones. Me dice, mire, si el sexo es M, en la condición tiene que salir varón. Si el sexo es F, en la condición tiene que salir mujer. Qué fácil, es lo mismo, solamente con diferente texto. Listo, entonces aquí en la condición me tiene que salir Igual, sí. varón o mujer. Abre para adentro. Entonces trabajo con el sexo. Igual. Sí. Abre paréntesis. Digo, sí, la C, ¿sabe? El campo C. Trabajo con el campo C. Sí, la celda D17 D17 es igual a M. Listo. M. Si es igual a M, ¿qué cosa va a escribir? ¿Qué nos decía? Varón. En caso contrario, que no sea varón, mujer. Listo. Sencillo. Y me escribe cuando el sexo es M, me escribe varón y generamos la fórmula. Cuando es F, mujer, B, cuando es M, varón. Facilito. Ya están aprendiendo. Ahora en tratamiento. En tratamiento, ¿qué es lo que me pide? A ver, me pasé mucho. Listo. Para el campo de tratamiento me dice que va a trabajar con el estado civil. Si el estado civil es S, señorito. Y si el estado civil es C, va a ser señor. Vamos a ver. Listo. Entonces no nos complicamos, solamente trabajamos con el campo de estado civil. Si es S, señorito, y si es C, señor. Listo. Igual, si le digo, no, si la celda del campo estado civil, si la celda E17 es igual a S, entonces genérame es texto, entonces entre comillas, es igual a S, listo, ya terminé la prueba lógica. La celda E17 es igual a S, listo. Ahora procedo a generar el segundo parámetro, que es el valor sí verdadero. Y le digo, si la celda E17 es igual a S, entonces escríbeme la palabra señorito. En caso contrario de que no sea S y sea C, escríbeme señor. Y listo. Terminé. Cuando es S, señorito. Cuando es C, señor. Obviamente, si es varón o mujer, ahí vamos a tener que especificar. Pero eso ya es concerniente a otra fórmula, ¿ya? Por el momento solamente señorito, por más que sea mujer, ¿ya? Y señor, por más que sea varón. Existe otra fórmula, el cual cuando es mujer, tendría que salir señorita. Y cuando es mujer, tendría que salir aquí señora, ¿cierto? Pero no hay que complicarnos mucho. Por mientras vamos a
llevar ahí nada más. Ya cuando entramos en la segunda fórmula, ahí sí ya les voy a explicar cómo se tiene que juntar esas dos fórmulas. Por el momento, así para no confundirlos mucho. Listo. Ahora, el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo, miren, luego de este ejemplo ya el siguiente ustedes lo hacen, ¿ya? Miren, tengo un campo que me dice promedio. Tengo un campo que me dice promedio y tengo un campo que me dice observación. Es en el caso de ustedes. En el campo promedio es sumamente fácil, ¿ya? Ahí vamos a utilizar la fórmula promedio. Profesor, ¿cómo se utiliza? Es sencillo, simplemente escribo símbolo igual, escribo promedio. La fórmula se llama promedio. Escribo promedio, abro paréntesis y selecciono todas las notas para sacar un promedio. Entonces selecciono desde la celda C30, D30 y E30. Las tres, perdón, se me pasó. Solamente las tres celdas. Una vez que haya seleccionado las tres celdas, me va a sacar el promedio de esas tres notas. Le doy Enter. Listo, ¿eh? Tengo el promedio de esta nota, de esta nota y de esta nota, de estas tres notas. Eso nada más concerniente a la fórmula promedio, ¿ve? Aquí me sacó como promedio 15, 11, aquí sacó 10, aquí sacó 3. En observación sí vamos a tener que trabajar la fórmula sí. ¿Qué es lo que vamos a generar en observación? Vamos a generar si el alumno está aprobado o está desaprobado. ¿Ves? Sencillo. Entonces, ¿cómo generamos eso? Con la fórmula sí. Obviamente, si tiene menor nota que 11, obviamente que tiene que ser desaprobado, y si tiene mayor nota, aprobado. A ver, si me pueden indicar, a ver, igual, sí, abro paréntesis, ¿qué tendría que escribir? A ver, ¿alguien quiere aportar? Igual sí, para que me salga aprobado y desaprobado. F30 Muy bien, F30. Si F30 es menor o mayor o igual que 10.5. muy bien. 10.5. Listo. Ya está la primera. Ya está la prueba lógica. En el valor sí verdadero. ¿Desaprobado o aprobado, licenciado? Aprobado, porque le puse mayor a 10.5. Mayor a 10.5. Entonces sería aprobado. Exacto. Aprobado. Aprobado. Listo. Y en caso contrario. Desaprobado. Claro, en caso contrario de que no sea mayor a 10.5, el caso contrario sería menores, ¿no? Entonces, cuando tienen notas menores a 10.5, desaprobado. Y se dan cuenta, miren qué sencillo es la fórmula sí. Así de fácil. Y miren, cuando tiene menor que 10.5 me sale desaprobado, vamos a generar a todos. ¿Ve? 9 desaprobado, 15 aprobado, 11 aprobado, 10 desaprobado, 13 aprobado. Entonces, hasta ahí hemos tenido, miren, 4 ejercicios en utilizaciones diferentes, ¿ven? Pero si se dan cuenta, siempre es lo mismo. La prueba lógica, siempre el valor sí verdadero y el valor sí falso. Eso es sencillo, ¿ve? Hemos visto varios ejemplos. Ahora, para el quinto ejemplo, a ver si pueden. Eso también está sumamente fácil. A ver, solamente les voy a hacer A y B, nada más con A y B. Esto va a ser A. Listo. A ver, si pueden resolver esto,
Les voy a dar 4 minutos, son 9:07, 9:11, a ver, me responden, ¿ya? La mayoría. Voy a preguntar al azar, ¿ya? 4 minutos tienen para que resuelvan esto. ¿De qué se trata esta fórmula? Me dice, ¿ve? Cuando el código es a ver, vamos a ver en las indicaciones. ¿Qué es lo que quiere que generemos? Cuando es A, solamente nosotros vamos a trabajar con 2 para no complicar, ¿ya? Cuando es A, tiene que generarme la palabra estable. Y cuando es B, me tiene que generar la palabra contratado, ¿ya? Estable y contratado. Cuando es A, estable, y cuando es B, contratado. Listo. Tomando en cuenta eso, a ver, quiero que me resuelva. Esto. Listo. Ahora sí pueden verlo. A ver, les doy 4 minutos. Voy a preguntar al azar. Y si no tienen Excel prendido ahí frente a ustedes, no importa, porque fácilmente pueden escribir en un cuaderno y decirme la fórmula. Así que no quiero que me digan, que tomen como excusa, no tengo Excel o no tengo mi laptop. Ya está sencillo. A ver, 4 minutos, son 9:08, 9:12, pregunto al azar a cualquiera. A ver, listo, a ver, ahora sí. Es algo sencillo, ¿no? Voy a preguntar a Diana Mendoza. Diana Mendoza, ¿cómo sería la fórmula? No le entendí mucho, profesor. ¿Cómo? No le he entendido mucho. Ya, ¿qué parte, señorita Diana, no he entendido para poder volver a explicarlo? A mí me cuesta un poco eso de fórmulas. ¿Cómo? A mí me cuesta un poco eso de fórmulas, profesor. No, por eso, ¿qué parte no he entendido para volver a explicar? A ver, Aníbal Soto Jiménez. Licenciado, yo te puedo dictar todo lo que es la fórmula. Ya, a ver. Ya, igual así, abre paréntesis, A D45 es igual a A, Entre comillas, ¿no? entre comillas de A, entre comillas de A, punticoma, entre comillas estable, punticoma, contratado, entre comillas en contratado, estable y entre comillas contratado. Listo, ajá, eso sería absolutamente todo. Está sencillo, ¿no? A ver, jóvenes, estudiantes, es algo sencillo, no es nada complicado. Las fórmulas no son como que, ay, qué difícil, como matemática, aritmética. Es, como les vuelvo a repetir, es algo lógico, ¿no? Es como les mencionaba en la introducción de Excel, les decía, es como si ustedes estuviesen ordenando a su hermanito, ¿no? Que su hermanito tiene que hacer algo, ¿no? Es lo mismo, miren, estoy utilizando simples palabras, no es para nada complicado que me digan, que me den como respuesta, yo no entiendo fórmulas. ¿Fórmulas qué cosa es? ¿Acaso raíz cuadrada, raíz cúbica? No estamos llevando absolutamente nada, es simplemente le estamos ordenando, así como hablan, así como digo, miren, así le digo, si la C, la D45 es igual a, si es igual a, escríbeme estable. Y si no es igual a, escríbeme contratado. ¿Y qué parte es difícil? Les pregunto. ¿Qué parte? Miren, así como estoy hablando, así le estoy ordenando. No estoy poniendo ahí que si D45, la raíz cúbica, la raíz de, no sé, así como estoy hablando, le estoy ordenando a Excel y no entiendo de verdad qué parte no les es complicado para que me den esa respuesta, que me digan que no entienden. A ver a otro alumno. Profesor, Dígame.
En contratado ahí estaba mal. Sería sí igual B igual contratado, punto y coma contratado. A ver. Porque si no, A va a ser contratado y estable. Si es igual a, va a ser estable. A ver, vamos a ver en las... Ah, igual sí, Está bien, aquí en A me dice cuando es A tiene que ser estable y cuando es B tiene estable nomás. contratado. Y cuando aquí se cumple, ¿ve? Está A y sale estable. Cuando es B, a ver, vamos a ver, en B me tiene que salir contratado. Sí está bien, ¿ve? Sí sale. Sí, cuando es Había B hecho la prueba ya. contratado y cuando es A estable. Ahora, muy bien, buen análisis. A ver, indícanos cuál es tu punto de... Pensabas que no iba a salir contratado, porque no le hemos asignado la B, porque ahí también hay un error, ¿ah? Si has encontrado ese error, muy bueno para poder explicarles ahora. Porque miren, está muy bien lo que hizo su compañero, porque si en la celda de 45 está la palabra A, nos ha generado estable, pero no le hemos asignado, no le hemos dicho que cuando diga B, o sea, cuando en la celda de 45 está la palabra B, está la letra B, nos genere contratado. Y miren, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, si alguien se equivoca en digitar y digita la D, va a salir contratado, miren, ve, sigue saliendo. O alguien se equivoca y presiona la Z. Ha salido contratado. Entonces, ¿por qué? Porque la lógica de Excel solamente está funcionando con A y está funcionando con cualquier otra palabra. Dentro de esta lógica, solamente le hemos mencionado que cuando esté la letra A, me genere estable. En caso contrario de que no está la letra A, si no está la letra A, ¿qué valores pueden ser diferentes a la letra A? ¿Alguien me puede decir? Valores diferentes. La letra B. B, C, D, F, G, todas las letras del mundo que existen o todos los valores pueden ser diferentes a A. ¿Me entienden? Es por eso que cuando está la letra C, va a ser la letra Z va a estar contratado, porque Z no es igual a A. Por eso es que me funciona como contratado. Yo pongo F, F es diferente a A, sí, por eso me sale contratado. Cualquier palabra que yo pueda escribir me va a salir contratado. ¿Por qué? Solamente cuando es A, le dije en la fórmula, miren, cuando es A, escríbeme estable. Y en caso contrario, que no sea A, acá, por eso es valor sí falso, ¿no? Cuando no se cumpla esto, quiero que me generes contratado. Es por eso que aquí hay un error. Por lógica, tendría que salirnos aquí como texto, valor incorrecto, ¿no? Para poder observar si es que han digitado mal. ¿Se puede arreglar eso? Sí, y su compañero, el que dio la segunda aportación, tiene razón. Entonces, ¿cómo mejoraríamos la fórmula en ese caso? Porque recuerden, si yo inserte cualquier palabra que no sea ni B, ni C, F, D, igual mira, me va a salir votando como contratado. Pero aquí me dice si es A y si es B. Entonces corrijo de esa manera. Miren. En la fórmula le dije que cuando la celda de 45 tiene la palabra A, escríbame estable. Ahora borro el sí falso y continúo. Si la celda, escribo D, si la celda de 45 es igual a B, ahí sí ve, está correcto lo que dijo su compañera. Si la celda de 45 es igual a B, escríbeme contratado. Ah, profes, no la sabía. Ahora sí, ¿ve? Justo estaba esperando que analicen ese error para poder explicarles. Ahora sí, miren, solamente cuando escribo la letra A me va a salir estable y solamente cuando escribo la letra B me va a salir contratado.
Ahora sí voy a poner el sí falso. En caso contrario de que el sí falso, ¿qué cosa vendría a ser? El sí falso es cuando no se cumple ninguno de estos dos. O sea, cuando no se cumple ni A ni B, ¿qué es lo que queremos que nos genere? A ver, cuando no se cumpla ni A ni B. Error de tipeo. Puede ser cualquier cosa que ustedes, cualquier palabra que quieran. Y yo lo voy a poner error de tipeo o una palabra que me está indicando que no está la palabra, la opción correcta, el código correcto. Listo. A ver, un momento, a ver, A, B, error de tipeo. Ah, me faltaba cerrar uno más. Aquí me faltaba sí, nuevamente sí, abrir, listo, ahora sí. Ya, genero. Ya, está bien, ¿no? Hasta ahí está bien. A, estable, B, contratado. Miren, cuando, por ejemplo, alguien se ha equivocado en digitar y no ha puesto B, por decir, ha puesto la letra D, ¿qué sale? Error de tipeo. O valor incorrecto, ¿no? Pues el mensaje de ustedes. Cuando es A, estable, cuando es B, contratado, pero cuando es cualquier otro, por ejemplo, la H, me sale error de tipeo. Quiere decir que esta columna está mal digitada. ¿Ve? Hasta ahí muy bien. Entonces, cuando ya quieren mejorar y hacer una fórmula correcta, ya utilizarían ¿cuántos sí? ¿Cuántos sí hemos utilizado aquí? 1 y hemos utilizado 2 para especificar exactamente, ¿ve? Si es con A o si es con B. Ahora sí, trabajamos el ejemplo anterior. Recuerden que lo habíamos borrado. Estaban con otros valores. Listo, ahora sí. Miren, ahora sí podemos trabajar el original. Miren, aquí ya me pide con varios valores. Me pide con A, con C, me pide con F, con C, con B. Y ya si se dan cuenta, no solamente me pide 2 valores, sino me pide, a ver, 1, 2, 3 y 4. 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a poner aquí y voy a ver. Cuando es A estable, miren lo que voy a hacer. Igual, si, abro paréntesis, si la celda D45 es igual a, entonces genérame la palabra estable. Punto y coma. Nuevamente, si la celda D45 es igual a B, entonces genérame la palabra que me dice. ¿Qué palabra me está pidiendo? Contratado. Entonces genérame la palabra contratado. Nuevamente, punto y coma. Si la celda de 45 es igual a ¿qué? ¿A qué palabra? C. Si es igual a C, entonces escríbeme la palabra auxiliar. Punto y coma. Y ahora me dice ninguna. En caso contrario, miren, ya le asigné cuando es A, ya le asigné cuando es B, ya le asigné cuando es C. Ahora voy a trabajar en caso contrario de que no sea ninguna, o sea, cuando no es ni A, cuando no es ni B, cuando no es ni C. Entonces, ¿qué vendría a ser eso? Vendría a ser el valor sí falso. Recuerden que les había mencionado que el valor sí falso es lo que queremos que nos genere Excel cuando no se cumpla ninguna de las pruebas lógicas. Tenemos 3 pruebas lógicas, ¿ve? Si es A, si es B o si es C. En el valor sí falso vamos a poner el texto que queremos que nos genere Excel cuando no se cumplan ninguno de las 3. Entonces escribo, si no se cumple ni A, ni B, ni C, escríbeme. A ver, ¿qué quiero que me escribe?
no es un valor correcto. Listo, miren. O valor incorrecto, nada más. Valor incorrecto. Y ya terminé mi fórmula. Si se dan cuenta, sencillo. ¿Cuántos sí he abierto? He abierto 1, he abierto 2 y he abierto 3 sí. 3 sí. Como he abierto 3, también cierro 3 veces paréntesis. 1, 2, 3. Listo, enter. Ahora sí, miren, verifico. Ah, me decía aquí que cuando no tenga ni A, ni B, ni C, me tiene que salir NA. Ahí me chasqueo. Entonces no voy a poner, no es un valor incorrecto, sino voy a poner NA. Me dice que tengo que escribir NA. Listo. Ahora sí. Miren, se dan cuenta. Cuando es A, estable. Cuando es C, auxiliar. Cuando es F, me sale NA. ¿Por qué? Porque cuando me dice cuando no es ninguna ni de A, quiero que me generes NAD. Cuando es F, me sale NA. Cuando es C, auxiliar. Cuando es B, contratado. Cuando es D, NAD. Y me funciona la fórmula. Y en este caso, la fórmula ya no va a tener errores, porque sí, está cumpliendo. ¿Ves? Si yo escribo H, me sale NA. Si yo escribo B, me sale contratado. Si yo escribo A, me sale estable. Por eso es que le decía a nosotros no nos tiene que importar el valor. Si, aquí puede ser todo A, ¿ve? Todo puede ser A. ¿Ve? Y todos salen estables, ¿ve? O sea, la fórmula va a trabajar según al contenido de la celda, no a este valor. No hemos insertado. Listo. Hasta ahí está claro. A ver, una vez que hayamos entendido eso, pasamos en la segundo campo. El campo bonificación. Vamos a ver qué nos pide el campo bonificación. Bonificación ahora me pide trabajar con porcentajes, ¿ve? Cuando es A, mire, cuando es A, va a trabajar con el 2.50%, cuando es B, el 2.25%, cuando es C, el 2%, y cuando no es ninguna, ni A, ni B, ni C, con el 0%. Voy a copiar esto a un costado, porque está muy... Aquí lo voy a pegar. Listo, ¿ya? Entonces bonificación me dice cuando es A 2.50, cuando es B 2.55, cuando es C 2 y cuando no son ninguna 0. Igual. Si el código o la celda D45 es igual a la letra A, genérame, ¿cuánto? 2.50%, es sencillo. Punto y coma. Si la celda D45 es igual a B, así como tal, como hablo, así le doy orden. Si es igual a B, entonces genérame el 2.25%. Punto y coma. Nuevamente, si la celda D45 es igual a la letra C, entonces genérame el 2%. Punto y coma. En caso contrario, ¿ve? De que no sea ni A, ni B, ni C, escríbeme. Cuando es el valor sí falso, recuerden, ya no escriben el sí. O sea, ya no escriben sí. Cuando van a asignar el valor sí falso, es automático. Ya solamente tienen que escribir directamente. El sí falso quiere decir lo contrario, ¿no? De que cuando no se cumplen los tres sí, o sea, las tres pruebas lógicas, cuando no se cumple ni esto,
ni esto, ni esto. Cuando no se cumple, aquí vamos a insertar qué es lo que queremos que se genere cuando no se cumplan esos tres. Listo, entonces cuando no se cumplan, ¿qué me dice? Cuando no se cumplen, el valor 0. Entonces, como es un número numérico, no ingreso comillas. Escribo directamente el número 0. Y listo. ¿Cuánto sí he abierto? He abierto 3. Cierro 3. 1, 2, 3. Y listo. Miren, cuando es A, cuando es A me tiene que generar el 2 punto. Esto lo vamos a poner como texto para que me genere. Como, a ver, un momentito, general. Vamos a generar 2.25. Está mal, creo. Ya, listo. Ah, no, el 2.5 le dije, ¿no? 2.50. Listo. A ver, vamos a buscar un punto texto. No sé por qué hasta que me sale 2.5. A ver, vamos a observar. Si es A, 2. Lo vamos a poner como texto. A ver, como texto. Mismo. Cuando es A, me sale 2.5. Cuando es C, me sale 2. Y vamos a ver si lo convertimos esto a porcentaje. Creo que toma un valor. Listo. Listo. Aquí lo menoramos. Menoramos los decimales. Listo. 0%, 000. Entonces, eso vendría a ser lo que son cuando trabajamos con varias condiciones. En los ejemplos anteriores trabajamos solamente con 2 condiciones. Cuando es 1 o cuando es aprobado o desaprobado. 2 condiciones. Aquí trabajamos cuando es señor o señorito. Aquí trabajamos